Saludos mis amados hermanos, bienvenidos a nuestra estación número 24, Tará, un tiempo especial del pueblo de Israel en su partida desde Egipto hacia la tierra de promesa. Aquí, en esta jornada de Torá al instante. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Saludos mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles. Y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa Israel, casa integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, hemos avanzado, desde luego, si miramos en retrospectiva hacia el punto de partida en nuestro primer punto de estación saliendo de la tierra de Egipto, pues vamos ya en la estación número 24, Tará. Acompáñenme por favor al libro de Números, que es nuestro texto de todas las 42 estaciones. Y en el libro de Bamidbar Números, en el capítulo 33, nos dice estaciones de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Vamos a tomar en el capítulo 33 el verso 27. Verso 27 del libro de Números, capítulo 33. Salieron de Tahat, estación 23, y acamparon en Tará. Esta palabra Tará, si usted busca en su significado, en el diccionario, en el Strong, en el original hebreo, algunos lo determinan incluso como principio y fundamento de Taré, padre de Abraham. Taré, Tará, como una palabra sinónima. Sin embargo, la palabra Tará, como un lugar, como una localización, como una de las estaciones, la veremos un poco más adelante en detalle, tiene que ver en principio con el orden sacerdotal. Vimos que en las reuniones anteriores hablamos de las ofrendas, posteriormente hablamos de los diezmos, primicias, y realmente en esta estación Tará nos acompañará también el tema, continuaremos en el tema, pero enfocado más desde el punto de vista de un tributo. Y ya lo miraremos en detalle. Por ahora recordemos que en el libro de Números, capítulo 33, repito, verso 27, nos indica la estación número 24. También recordemos, mis amados, que el segundo texto que tenemos como base de estudio durante todos los días, estaciones anteriores, ha sido el libro de Números. Acompáñenme, por favor, en el capítulo 18. Y vamos a tomar en el libro de Números, en el capítulo 18, el verso 25 en adelante hasta el verso 32. Veamos qué nos indica este texto en esta lectura. Acompáñenme, por favor. Dice la palabra: y habló Adonai a Moshe. Muy importante. Vimos cómo en la estación anterior, en Jatá, Adonai le habló a Aarón. Recuerden, hablando específicamente de la administración, la custodia del Mishkan y en especial lo que tiene que ver con ofrendas, primicias, diezmos y cómo se va a administrar todo este concepto. Pero a partir del verso 25, Adonai habla nuevamente y ahora lo hace a Moshe. Resalte por favor el verso 25. Y habló Adonai a Moshe diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad,
Vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Adonai el diezmo de los diezmos. Por favor, préstenle mucha atención. Ya hablamos de los diezmos y cómo se administraban los diezmos y las clases de diezmos, los 3 tipos de diezmos, en las convocatorias, cómo se usaban, etc. Lo importante, y lo vimos en la estación anterior en Tajat, no presentarnos con las manos vacías, y el Eterno nos ordena cómo ser guardadores, administradores, ahorradores de lo que era el diezmo, repito, y pues para efectos de las convocatorias de Levítico 23, nunca tener la excusa de no hago aliyá porque no tengo dinero. Esa excusa no podría existir nunca jamás, porque Adonai indicó exactamente cómo ser administradores de nuestras finanzas, y en las convocatorias pertinentes, subiendo a Jerusalén, tener los recursos suficientes y necesarios para subir sin ninguna condición de escasez, para disfrutar de la convocatoria con buena alimentación, con alegría, con buen chalón. Es extraordinario lo que vimos ya en la estación 23. Entonces ahora nos dice que nos indica la importancia del diezmo y a su vez del diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Adonai todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Adonai al sacerdote Aarón. Por favor, preste mucha atención. Pay attention, please. De todos los diezmos, se tomará esa ofrenda de los diezmos y se le entregarán al sacerdote Aarón. ¿Será que esto nos lo inventamos en el siglo XXI? ¿Será que en Israel Casa Integral se lo inventaron los pastores Alfaro? Por favor, les pido por favor lean con mucha atención, porque si hay algún tema en el estudio bíblico, en todo el estudio bíblico que genera, repito, controversia, y como lo mencioné en el programa anterior, lo voy a repetir, las controversias se ocurren simple y llanamente porque no leemos la palabra. Si somos buenos lectores de la palabra, amamos la palabra, estudiamos la palabra, vivimos la palabra, les garantizo que no entraremos en ningún tipo de confusión, ni mucho menos en ningún tipo de controversia. ¿Por qué? Porque la palabra es absolutamente clara, transparente, cristalina, como el agua, porque la palabra es agua de vida. De tal manera que cuando entendemos, como lo vimos en la estación anterior, en la estación anterior vimos la importancia de la revelación. Si en tu corazón no hay una revelación de la palabra, en especial con los temas relacionados con ofrendas, con diezmos, con primicias, si no hay una legítima conversión a la palabra, entonces estaremos en una batalla campal entre nuestra carnalidad, entre nuestras emociones, entre nuestro pensamiento lógico y nuestro entendimiento racional y el entendimiento espiritual. Para estos días que estamos desarrollando esta jornada en este tema de diezmos y ofrendas, a su vez, paralelamente en las reuniones de varones Kadosh, les invito a los hermanos que quieran participar los días de Shabbat, sábado, Shabbat a la 1 de la tarde, lo transmitimos vía YouTube y también vía Zoom, en un nuevo horario que estamos desarrollando en esta temporada. Estamos hablando acerca de cómo Yeshua elige entre muchos a 12 hombres con una identidad, 12 hombres con un llamado, 12 hombres con un propósito. Y vimos en el texto que hay 4 fases de la elección. Bueno, no voy a entrar al tema, pero para dar una pequeña reflexión sobre el tema, hay 4 fases entre las cuales Yeshua va eligiendo, va seleccionando, va estableciendo a quienes serán finalmente los 12. Y una de las características más importantes es justamente la primera fase. En la primera fase
Yeshua elige hombres que entran al proceso de conversión, vamos a decir de un cambio, vamos a decirlo de un tikkun. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y preguntaba a los varones, a los participantes, a los discípulos, ¿ustedes están seguros de tener una conversión? Y por supuesto la respuesta es inmediata. Oh, sí, por supuesto, yo tengo conversión hace 25 años, hace 30 años, hace 20 días, hace 10 meses, hace 30, 40 años hice mi conversión. Y entendemos la conversión en el sentido de recibir a nuestro amado Yeshua en nuestro corazón, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, recibirlo, caminar conforme a su palabra. Pero allí está el pequeño detalle. Si verdaderamente tenemos una conversión, un tikkun legítimo, auténtico delante de Hashem, eso significa que yo caminaré en obediencia conforme a lo que escrito está. Eso por supuesto indica que yo no estoy ni en confusión, ni en controversia, ni en opinión personal, ni en juzgamiento, ni en crítica, porque yo reconozco que lo que escrito está y en obediencia tal cual como está escrito, así caminaré. Entonces la pregunta para entrar a la conversión es si verdaderamente somos auténticos, legítimos en nuestro decir y en nuestro hacer. Porque nada me sirve que pensemos que tenemos 30 o 40 años de conversión, entendiendo la conversión desde el proceso de la religión tradicional, para muchos seguramente en el proceso del contexto en el nivel 2 en el Evangelio y en el contexto de Torah en el nivel 3. Pero conversión significa dispuestos en la palabra. Conversión significa obediencia. Conversión significa cumplimiento. Y cuando hablamos frente a este tema de las 3 últimas estaciones, pues nos daremos cuenta que muy seguramente cuando se trata del aspecto económico, nuestros diezmos, nuestras primicias, nuestras ofrendas, probablemente no estamos al 100, como diría por allí alguien. Probablemente si hacemos esa estadística en el porcentaje, algunos cumplen con un 30, algunos con un 50, algunos probablemente con un 70 y por supuesto habrá algunos sin lugar a dudas que estaremos en el 100. Y digo estaremos porque es mi responsabilidad estar ahí. Cuando tenemos claridad con la palabra estaremos en el 100. Entonces en este libro de Números, en el capítulo 18 y en el verso 25, repito, nos está hablando de la importancia de los diezmos y que le corresponden, dice la palabra literalmente, al sumo sacerdote. Hasta allí creo que estamos bien, verso 28, verso 29. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Adonai, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Amados, nosotros ofrecemos a Hashem lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Nosotros a Hashem no le ofrecemos las sobras. Es tan fácil dar de los que nos sobra. Es tan fácil dar de lo que ya no necesitamos. Es tan fácil dar, repito, de lo que ya yo no utilizo. Para mí es fácil dar cosas que han pasado 2 o 3 años que no utilizo esa silla, pues la dono esa silla porque realmente ya hoy lo que me está haciendo es estorbo. Pero si tú estás dando lo que te estorba, creyendo que estás haciendo la gran obra, probablemente no estás dando, repito, lo mejor que deberíamos dar para el Señor. Lo mejor. Verso 29 dice, ofreceremos lo mejor de lo que tenemos para entregar a Hashem, y será siempre algo consagrado al Eterno. Verso 30, y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. 31. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el Mishkan de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Entonces, mis amados, esta estación de Tará proviene, repito, de una raíz, de una palabra, o mejor, de varias palabras,
que nos hablan en particular en el hebreo de lo que conocemos como la palabra terumá. Recuerden que la terumá tiene que ver con ofrenda, o terumilla también. Y esa terumilla es una palabra diminutiva de terá o de terumá, y es también terá, que recordemos, de allí también vimos el nombre de tare. Esa raíz de esta palabra tiene una significación muy importante porque se habla de tributo. Por favor, présteme mucha atención, tributo. Esta palabra para el día de hoy, tará, entre comillas, podríamos definirla para no complicar mucho el concepto, porque hay varias definiciones, pero para enfocarnos en un centro de la definición, vamos a establecerlo como tributo. Y ese tributo significa, de manera especial, algo que dedicamos especialmente, lo mejor de lo mejor que nosotros entregamos para Hashem. Y entre comillas también significaría dentro del contexto como un impuesto, es decir, como lo indica el libro de Números capítulo 18 que acabamos de leer en el verso 25, nos representa lo que consagramos voluntaria y de mejor forma o de mejor manera en mi responsabilidad delante de Adonai. Cuando nosotros vemos este capítulo 18, que ha sido enfoque de nuestro estudio en las reuniones anteriores, por ejemplo, veamos aquí mismo en el capítulo 18, veamos el verso 8. Dijo más Adonai a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado para razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Por favor, dígalo conmigo: por estatuto perpetuo. Luego en el verso 20 dice: y Adonai dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendréis heredad, ni entre ellos tendréis parte. Yo, por favor, subraye, estoy en el capítulo 18, verso 20, ya lo habíamos estudiado, pero lo estoy repitiendo para comprender mejor el contexto. Dice el verso 20: y Adonai le dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendréis heredad. Tú no te vas a preocupar por tierras, por poseer tierras, por cultivar tierras, por adquirir tierras. No es tu función, no es tu labor, no es tu función, no es tu labor el pastoreo, las ovejas, el ganado, el comercio, las negociaciones, el mercantilismo, no es tu tarea. Cada una de las tribus cumplirá una función respectivamente. Pero tú, Aarón, la tribu de Leví, tus hijos, por la eternidad, estarán al cuidado del Mishkan, en la ministración, en el cumplimiento de lo que se debe hacer en todo el proceso relacionado, repito, con el Mishkan. Por lo tanto, ustedes no tomarán heredad de las tierras, porque no tendrán heredad de ellas, ni entre ellos tendréis parte. Yo, Adonai, soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Por favor, concentrémonos un momento, aunque ya lo vimos en un programa anterior, lo quiero repetir porque este texto del verso 20 es extraordinario, hermanos. O anhelamos tierras, territorios, propiedades, materialmente hablando, o heredamos que nuestra propiedad, nuestra bendición, nuestra verajá sea Hashem conmigo. Yo soy tu parte, dice Adonai, tu heredad en medio de los hijos de Israel. Es decir, que si Adonai está conmigo, ¿quién contra mí? Qué precioso texto. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, es decir, por su labor, por su enseñanza, por cuanto ellos sirven. Recuerden que la palabra ministerio significa servir. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del Mishkan, de la reunión. Maravilloso. Por lo tanto, mis queridos amados, la pregunta es: a Aarón no tenía, es decir, él tenía el cuidado de las ofrendas, de los diezmos, de las primicias. Él tenía el cuidado del Mishkan, pero no significaba que el recaudo, el tributo, el impuesto, comillas, el tará,
fuera para su propiedad o para su beneficio. ¿Ven qué importante esto? Por favor, no me malinterpreten lo que quiero significar, ya lo vimos en un programa anterior, lo quiero repetir. Cuando lo voy a mencionar por situaciones de carácter personal que vivo, he escuchado, he vivido en experiencia personal. Muchas veces las personas dicen, yo no me acerco a una congregación ni cristiana, ni toraica, ni judaizante, pues, para decirlo en algo otras palabras. Porque claramente está visto a lo largo de la historia cómo los pastores se enriquecen sacándole dinero a la gente. Y ese es como el pensamiento popular de la crítica, de la confusión y de la controversia. Y lo podría decir en una palabra mayúscula incluso, por la ignorancia del corazón de tantas personas. Cuando nosotros venimos a Torá, estudiamos la Biblia, toda la Biblia, muchas gentes nos tildan con la expresión judaizantes, una secta judaizante. Pues lamentablemente una gran cantidad de personas tienen ese concepto y lo tienen por una respuesta muy simple, por la ignorancia en sus corazones, por la ignorancia en su corazón. Debemos tener misericordia para con ellos y pedir al Eterno Adonai que abra sus ojos, sus corazones y puedan recibir, que puedan tener la revelación de la palabra. Pero en el concepto general, lastimosamente a lo largo de los años, todos de alguna manera hemos sido testigos, sin lugar a dudas, de los muy malos manejos administrativos, económicos en miles de congregaciones en el mundo entero. No vamos a pensar que esto es solo en Latinoamérica, en Colombia o en Costa Rica o en México. No, por favor, hermanos, esto ocurre en Europa, en Italia, en España, en Bélgica, en Australia, en muchas naciones en el mundo. El dinero, esa maldición del dinero, esa maldición del enriquecimiento, esa maldición del yo, del ego, ha convertido lastimosamente a muchos líderes en usufructo propio personal de enriquecimiento, y lo hemos aclarado y lo mencioné en programas anteriores, no vamos a entrar a ese tema. Pero literalmente lo estamos viendo hoy, la palabra habla cómo Aarón va a recibir de los diezmos que se han recibido en el Mishkan, recibirá el tará, el diezmo de los diezmos para el sumo sacerdote. Es decir, Adonai cuida de sus ministros. Adonai cuida y le dice claramente, repito el verso 20, le dice, yo soy tu parte, yo soy tu heredad. En medio de los hijos de Israel, tú no pasarás escasez, no tendrás tierras, pero tendrás mi bendición. Y nunca habrá escasez en tu casa, en tus hijos, en tu familia. Bendito el Eterno por esa palabra. Nunca vendrá escasez. Porque como hemos visto en los programas anteriores, Hashem se ocupó de que la tribu de Leví mantuviera esa posición de separados, kadosh, levitas. Número 1. Número 2, la responsabilidad del Mishkan. Y número 3, recibirían su alimento, su provisión y estarían a tiempo completo dedicados a tal ministerio. Extraordinario. Por supuesto, amados hermanos, esto es algo grandioso. Por supuesto, la legítima motivación del Eterno para con su ministerio, para con sus siervos, es la bendición que Él tiene para ellos. Y por supuesto sabemos que somos merecedores de la provisión que Adonai envía. Reconozco y repito, por favor, no estamos entrando a calificar este asunto. Se han dado malas experiencias, se han presentado malos testimonios, etcétera, etcétera. Pero cuando se habla, por decir algo, de que en algún país, ejemplo, la policía de un país ha tenido acciones inapropiadas, indebidas, pues no estamos hablando de todo un cuerpo militar o policivo. Probablemente algunos de sus componentes hicieron cosas inadecuadas, fuera del contexto de la ley, etcétera. Cuando hablamos, por ejemplo, de los médicos, probablemente algunos médicos han ejercido su labor médica inadecuadamente,
mala praxis, etcétera. Pero eso no significa que todos los médicos se equivoquen en sus asuntos propiamente de su función como tal. Por lo tanto, pareciera ser tan fácil juzgar y criticar, pero definitivamente necesitamos entender que si la palabra de Adonai es la voluntad del Padre, así como es la voluntad del Padre, así se debe cumplir. Y es muy interesante, mis amados, porque cuando solicitamos los diezmos, cuando se solicitan las ofrendas, vemos como la distribución de los mismos corresponderán siempre a los levitas y le corresponderán también al sumo sacerdote. Esto nos muestra, mis amados, entonces un principio fundamental en el que Adonai nos habla a través de su palabra para indicarnos que no haya egoísmo, para indicarnos que no haya contienda, para indicarnos que no haya conflicto, para indicarnos que no haya confusión. Porque si hablamos, repito, de lo que es la palabra y entendemos lo que el propósito de la palabra indica, entonces caminaremos absolutamente en el emet, en la verdad y conforme a lo que escrito está. En este libro de Números, repito que ha sido nuestro tema de estudio, en el capítulo 18, en el verso 25, con tanta claridad lo voy a repetir. Adonai le habla a Moshe. Ya no a Aarón, recuerden, ya no a Aarón, sino directamente a Moshe, y le dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros permaneceréis de ellos en ofrenda mecida a Adonai, el diezmo de los diezmos. Y aquí vemos cómo Adonai trata con tanta cuidado, con tanta atención, este problema de confusión, de mala interpretación frente al tema. Aquellos en los que Adonai establece como destinatarios del diezmo a los levitas son establecidos por Hashem para que así ocurra. Y pareciera ser, repito, muy fácil para muchos juzgaros o juzgar si lo que están haciendo lo hacen en sus propias fuerzas o en su propia voluntad. Pero ahora entendemos, y espero que lo podamos tener con claridad todos, amados, que lo podamos tener claro todos, de que definitivamente fue el plan estratégico establecido por Adonai. Vuelvo al punto, que los hombres, en su mentalidad humana, en su mentalidad de hombres, en su mentalidad carnal, si puedo utilizar esa expresión, hayan hecho de los diezmos, de las ofrendas y de las primicias un mercantilismo, un negocio inadecuado, inapropiado, en usufructo personal, pues lastimosamente debemos entender que en la mentalidad y en la carnalidad del ser humano este tipo de cosas ocurren, han ocurrido y seguramente seguirán ocurriendo. Por eso es tan importante, y lo he dicho también en tantas ocasiones, lo puedo decir por testimonio personal de Israel Casa Integral. Veo cómo los hermanos local, Cherryville y en las naciones, quienes han sido y son parte de esta casa por años, algunos por 20 y tantos años, forman parte de Israel Casa Integral, saben y conocen la ética, el principio, el fundamento, la transparencia de esta casa en el manejo de las finanzas. Bendito el Eterno por ello. Porque entre mayor transparencia, entre mayor cuidado y absoluta responsabilidad tengamos en diezmos, ofrendas, primicias y demás, absolutamente con mayor bendición Adonai provee y bendice. No solamente al cuerpo pastoral o al ministerio como líderes del ministerio propiamente. La bendición ha alcanzado para muchas gentes, para muchas buenas obras y acciones que se realizan a través del ministerio, en los comedores comunitarios, para los líderes, para mucha gente en circunstancias incluso de necesidad. Se ha podido en la medida de lo posible bendecir a muchas personas, y no lo digo por vanagloria, no lo digo por presunción, lo digo por testimonio, porque cuando caminamos en la obediencia, en la fidelidad, en la transparencia con Hashem, veo cómo los hermanos no tienen ninguna dificultad en presentar ofrenda.
y lo digo por testimonio, cada vez que desarrollamos una actividad local aquí en la casa de Israel, Casa Integral Cherryville, y necesitamos ampliar, construir, mejorar, pintar, arreglar, hacer acondicionamientos, inmediatamente los hermanos están atentos. Pastor, ¿qué se ofrece? Pastor, yo quiero presentar una ofrenda para ese trabajo, yo quiero aportar este material, yo voy a comprar esto, o yo quiero entregar una ofrenda para esto. Hermanos, a mí no me cabe la menor duda de que cuando las personas tienen claridad en el aspecto de las finanzas, no me cabe la menor duda que las personas tienen en sus corazones dar lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque eso, lo mejor de lo mejor de lo mejor, no es para el pastor Alfaro, lo mejor de lo mejor de lo mejor es para la casa de Hashem, para la casa en la que todos nos reunimos, para la casa en que todos estamos en comunidad, para la casa en que todos presentamos la presencia y recibimos de la presencia de Hashem. Así es que vamos a ir por un momento al libro de Malaquías, y usted me va a decir, vamos a hablar de Malaquías capítulo 3, verso 10. Bueno, no, precisamente no vamos a ir allí. Vamos a ir a Malaquías en el capítulo 1, porque parece ser que de Malaquías todos conocemos 3:10, pero no miramos un poco el contexto de lo que significa este tema. Profecía de la palabra de Adonai contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Adonai, y dijisteis, ¿en qué os amaste? ¿Nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Adonai, y amé a Jacob. Y en Esaú y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Adonai de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Ellos edificarán y yo les destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Adonai está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Adonai engrandecido más allá de los límites de Israel. Atención al verso 6, por favor. Estoy en Malaquías capítulo 1. El hijo honra al padre, y el siervo a su adón. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy adón, ¿dónde está mi temor? Dice Adonai de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Adonai es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti y le será acepto? Dice Adonai de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Adonai para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Adonai de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Por favor, verso 10, mucha atención. Lo voy a repetir. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Adonai de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Adonai de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Adonai, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Adonai de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáiste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Adonai. Maldito el que engaña, el que temiendo
el que teniendo muchos en su rebaño promete y sacrifica a Adonai lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Adonai de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Oh, hermanos, yo creo que ustedes muchos hemos leído Malaquías capítulo 3, verso 10. ¿Verdad? Que dice, de paso, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué, amados? Lo he repetido y lo voy a decir una vez más con mi corazón claro para todos. Si tú tienes duda, confusión, controversia, por tus diezmos, por tus ofrendas, por tus primicias, mejor no las presentes. Porque lo que nosotros presentamos para Adonai Tará es el tributo de agradecimiento con alegría, con gozo, con bendición. Gracias Hashem, damos porque ya recibimos. Oh, aleluya. Gracias porque nos has bendecido con una semana de trabajo, una quincena laboral o una jornada mensual de trabajo. Nos envías provisión para los empresarios que reciben sus negocios, sus contratos, para los que trabajan en alguna compañía, sus jornadas de trabajo, sus días de trabajo, etcétera. Gracias, Hashem, para todos los inversionistas, para todo hombre de negocios, cualquiera que sea, en la bendición del Padre su negocio, en el sentido kadosh del negocio, bendito el Eterno. Digo, en el sentido kadosh del negocio, porque si ustedes notan, muchos hombres que se han dedicado a los negocios turbios, delictuosos, pecaminosos, inmundos, son los que quieren traer a las congregaciones dineros, pensando que trayendo grandes ofrendas y haciendo construcciones y edificios y entregándole a los ministerios sumas de dinero desorbitantes para que se construyan edificios, cuando todo es inmundicia, cuando todo es pecado. ¿Será que Adonai agrada recibir realmente ese tipo de ofrendas, comillas, diezmos que vienen de la corrupción, que vienen de las de los negocios mal habidos? Por favor, hermanos, por favor. Pero no hablemos tanto de los negocios, de los enriquecidos legalmente. Hablemos de cómo nosotros presentamos ofrenda, dice, del cojo, del enfermo, del animal descompuesto, del animal enfermo. Por favor, presentamos lo mejor de lo mejor para Hashem. Porque en la medida que presentamos lo mejor de lo mejor para Hashem, ustedes recuerdan la historia de aquella mujer que presentó, mientras algunos traían bultos, paquetes de riqueza y la entregaban en la cajal, en la Keilah. Aquella mujer anciana colocó probablemente un centavo, una moneda tal vez insignificante. Y la enseñanza nos dice que el Padre habla diciendo, ella entregó más que todas las riquezas que han entregado los demás. Porque todos ellos entregan de lo que les sobra, de lo que les sobra, de lo que no requieren, de lo que no necesitan. Pero ella entregó todo lo que tenía, ese centavo, ese, comillas, esa pequeña porción tal vez insignificante para muchos, para ella era todo su haber, todo lo que tenía. Por lo tanto, amados, la experiencia que nosotros tenemos de que nuestro pensamiento no sea el pensamiento del mundo, nuestro pensamiento no sea la confusión del mundo, la controversia del mundo, lo que pensamos que está bien o lo que pensamos que está mal. Yo no sé, amados, cómo quisiera transferirles de lo más profundo de mi corazón, hermanos, cuán grande y cuán importante ha sido para nosotros en la vida pastoral ministerial aprender con claridad este concepto tan bello que estamos viendo en estas tres últimas enseñanzas, en estas tres últimas estaciones. Aprender nuestras ofrendas, aprender de nuestros diezmos, aprender de nuestras primicias. Y lo puedo decir literalmente como testigo, aquí estamos. Nosotros no tenemos riquezas, nosotros no tenemos abundancias,
pero Adonai nos ha bendecido con que en salud, en familia, en la congregación, con los hermanos, en la armonía juntos, que llega un momento de la vida, del ministerio, en el que lo material no es definitivamente lo importante. Lo importante es la comunidad, lo importante es poder estar juntos, lo importante es compartir estos tiempos. Saben, probablemente lo menciono solo por decir algo en este sentido positivo de la palabra. Para el día de la grabación de este programa, ayer justamente, o en este fin de semana, en un día dominical, día domingo, nos reunimos un grupo de hermanos de la congregación, mayoría de hecho mujeres. Gracias, Hashem, por estas preciosas mujeres virtuosas, la mujer de Proverbios 31, esa mujer virtuosa. Llegamos a la casa de una querida, preciosa familia de nuestra congregación, jóvenes por demás, que Adonai bendijo de una manera especial con una casa bella, una casa ubicada en un sector precioso, impresionado de ese lugar tan bonito. Y estamos en una campaña de misiones internamente en Israel Casa Integral. Y dentro de la campaña de misiones, las mujeres, el grupo de mujeres, consideraron ir a la casa de esta pareja joven, una preciosa casa, repito, muy grande por demás, muy grande. Gracias, Hashem, por tus bendiciones, fueron bendecidos grandemente. Y el trabajo misionero era ir a ayudar a hacerle a la casa arreglos, mejoras, pintura, reparaciones, etcétera, etcétera. Fuimos un grupo, bendito el Eterno. Pasamos un día extraordinario. ¡Wow! ¡Qué día más bonito! Un día de hecho que se nos hizo, a mí en lo personal, se me hizo un día largo, pero un día provechoso. Provechoso porque compartimos, provechoso porque trabajamos, provechoso porque todos apoyamos. Hubo una disciplina, una organización. Había en el lugar una armonía, una unidad de hermanos, donde aquí no estábamos buscando de suyo nada personal que no fuese honrar a Hashem, ayudando, bendiciendo a estos preciosos jóvenes en su casa, que a pocos días tendrán su bebé, y como que todos sentíamos en nuestros corazones la alegría de poder hacer un trabajo juntos. Y nos queda una parte aún, creo que tenemos que regresar y continuar avanzando otro poco más. Pero hermanos, ya no es un asunto de el dinero, de lo material. Hashem nos permite compartir momentos de gozo. Oh Adonai, gracias, porque nos permites ver lo que antes no veíamos, nos permites compartir lo que antes no compartíamos, nos permites bendecir lo que antes no bendecíamos, nos permites sentir lo que anteriormente probablemente no sentíamos, y estamos sembrando con nuestro amor para otros, porque así como sembramos, sabemos que de todo lo que sembramos también nosotros recogeremos. Así es que cuando nosotros presentamos lo mejor de lo que tenemos, lo mejor, repito, lo mejor de lo que tenemos. Sigamos un poco en el texto de Malaquías, nuevamente diciendo en el verso 10, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? ¿Quién hay de vosotros que esté sirviendo en el Mishkan que lo haga de balde? No, todos tenemos una responsabilidad, pero por favor, présteme mucha atención a lo que voy a mencionar en este momento, con mucha precaución y cuidado, y espero que haya sabiduría en mis palabras para lo que estoy mencionando. Malaquías capítulo 1, verso 10 dice, ¿quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Adonai de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Escúcheme, amados. Ninguno que sirve a Adonai lo hará de manera gratuita. Pastor, ¿cómo así? Pues obviamente nosotros ofrendamos nuestro tiempo, ofrendamos nuestros conocimientos, ofrendamos lo que Adonai nos ha permitido hacer. Yo no soy un experto en temas de construcción, he tenido que trabajar en este país en asuntos de construcción, lo que literal y típicamente muchísimas gentes hacen. Dentro de las diferentes formas de trabajos de construcción en este país, hace muchos años, una buena parte de algunos cuantos meses me ocupé de trabajar, por ejemplo, en asuntos de pintura
pintura de casas, cosa que nunca jamás hice en mi país. Pero así es Adonai, así trata con nosotros y así ha tratado con miles de gentes en este país. Hemos tenido que aprender arte nuevo, muchas cosas nuevas. Y vean cuán importante fue el haber aprendido durante esos años. Y no soy ni mucho menos un experto profesional en el tema, pero como diría alguien, me defiendo y lo hago con amor. Como lo pudimos hacer este día anterior, trabajando, veía algunas hermanas que alguna vez en sus tiempos de llegar a esta nación, también mujeres trabajando en las actividades de pintura. Y qué bueno que ahora podemos, lo que algún día aprendimos por la necesidad del tiempo en aquellos entonces, lo aprendimos a hacer bien y hoy poderlo colocar a disposición a nuestros hermanos y servirles. Repito, y se hizo una bendición, un día de trabajo maravilloso, como quien dice, recordando las experiencias que Adonai nos ha permitido vivir para bendecir. Cuando ya cerramos la jornada del día y yo hice mi última vista sobre el segundo piso de aquella casa, me quedó en mi corazón una satisfacción de decir, wow, hemos hecho algo lindo hoy para una preciosa pareja que aman a Adonai, y bendito el Eterno, lo hemos hecho con amor, con gozo, con alegría. ¿Y eso acaso será gratis? Pues es gratis en el sentido de que fuimos, dispusimos el tiempo, el traslado, el vehículo, lo que sea necesario, las manos de trabajo, pero recibimos bendición, alimento, familia, unidad, y estoy seguro que de igual manera Adonai bendecirá en su momento todo lo que se ha hecho. Terminada toda la jornada, me dicen los anfitriones de casa, pastores amados, a toda la familia que nos ayudó, gracias por este trabajo tan hermoso, la casa se ve bella, el trabajo ha sido maravilloso, y una vez terminemos estaremos celebrando inmediatamente nuestro primer Shabbat, toda la Keilah aquí. Aleluya, gracias Hashem, porque de eso se trata. Pero, ¿qué ocurre, amados? Vamos a ir a este punto para ir como compartiendo el día de hoy. No necesariamente todo lo que hacemos en el ministerio, en el Mishkan, dice el que cierra las puertas, el que enciende las luces, tiene que esperar salario o tiene que esperar ingreso económico. Adonai es nuestro proveedor. Y repito, nada lo hacemos por obligación, nada lo hacemos de suyo porque estamos esperando algo a cambio. Lo que hacemos para Hashem, lo hacemos porque es lo mejor que tengo para entregarle. Dice la palabra, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Adonai de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Lo que no se le da a Adonai con una buena, con un buen espíritu, con la palabra, con la revelación de la palabra, pues Adonai sencillamente no lo recibe, hermanos. Miren, amados, aquí hablando de la casa local, hemos hecho tantos trabajos y los hemos hecho en grupos de varones y hermanas. Mientras nosotros estamos los varones ocupados en un área de trabajo, las amadas hermanas están en otras áreas de trabajo, todos ocupados haciendo algo. Pero ninguno está esperando remuneración económica a cambio. Pero cuando nos sentamos a la mesa todos y compartimos los alimentos y compartimos ese tiempo juntos, nos damos cuenta que Adonai es hermosamente bello y nos permite esos tiempos de coinonía y nos permite compartir a todos juntos. Dice el verso 12 aquí en Malaquías capítulo 1, dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Adonai, y cuando decís que su alimento es despreciable. ¿Cuántas veces hemos hablado indebidamente, inapropiadamente de las cosas que hacemos para Hashem? No, es que yo vengo a hacer tal cosa y a mí nadie me responde. Yo vengo a hacer tal cosa y a mí nadie me paga. Yo vengo a hacer tal cosa. Estamos hablando mal de la casa de Hashem. Lo estamos haciendo, y fíjense que esta palabra Tará es una palabra, una estación extremadamente delicada, porque nos dice, quiero que lo que hagáis, lo hagáis en amor, lo hagáis en ofrecimiento, lo mejor de lo mejor para Hashem. Mi tiempo vale, sí, pero se lo estoy entregando a Hashem. Mi trabajo vale, sí, pero se lo estoy entregando a Hashem. Porque ¿qué le dijo Hashem en el libro de Números capítulo 18, verso 20? Yo soy tu heredad.
Mi heredad es Hashem. Y mientras que mi heredad sea Hashem, yo no pasaré escasez, yo no pasaré hambruna, yo estaré siempre tomado de la mano de Adonai. Así es que Adonai nos enseña en esta estación Tará. Atención a la gráfica para los que toman la fotografía de la gráfica Tará. En esta estación Tará, letra Tap vale 400, letra Resh vale 200 y la letra Jin que vale 70. ¿Cuánto nos suma en total? 670. 670 sumado entre sí nos da un valor de 13 y 13 nos habla más 1, 3 más 1, 4. ¿Qué es la letra 4 en el alefato hebreo? Es la letra Dalet. Dalet es la letra número 4. Y la letra Dalet significa puerta. Es decir, cuando nosotros estamos a la puerta, al servicio de Hashem, ofreciendo lo mejor, nuestro tributo es para Hashem como obreros entregados a la obra, como obreros que tenemos el derecho, el privilegio de servir, entonces sabemos que Adonai siempre recompensará. Amados, Adonai siempre recompensa. Voy a decirlo de la siguiente manera, y no lo pude entender en su tiempo, lo tuve que aprender muchos años después. Pero cuando empezamos nuestra vida en la palabra, comillas, en esa conversión del nivel 2, en esa conversión empezamos nuestros tiempos de ofrendas, de diezmos, de primicias y de muchas ayudas de carácter económico. Bendito el Eterno, para aquel tiempo había provisión y provisión y provisión. Bendito el Eterno. Y la pastora Pili, pues bendito Hashem, ha sido una mujer dadora, ella es una mujer que siembra, que ofrenda, ella es un don que Adonai le ha entregado. Pero cuando yo revisaba los números, yo le decía, pero un momentico, bájale un poquito. Estábamos como que mucho demasiado. Y me decía, si tú revisas tus ingresos, notarás que entre más hemos ofrendado y entre más hemos servido y bendecido, Adonai más nos ha bendecido. Adonai nos bendice cada vez más y más y más. Y bendito el Eterno. Así ha sido. ¿Pero qué pasó? Cuando estas cosas ocurren, yo recuerdo que nos dieron una palabra, voy a tener que buscarla aquí en este momento, nos dieron una palabra que transformó nuestra vida, absolutamente nos cambió. Esta palabra, voy a compartirla en un momento con ustedes. En el libro de Eclesiastés, vamos a ir allí. Vamos a ir un momento al libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés y vamos a tomar el capítulo 11. Tómese el tiempo, por favor, para llegar a su Biblia en el libro de Eclesiastés. Que esta palabra que estamos colocando hoy en el cierre sea una promesa de vida para alguien. Saben, yo con tanta frecuencia pregunto a mis amados hermanos, discípulos, compañeros de misión aquí en el ministerio, ¿cuál es la promesa que Adonai te ha entregado? Hoy te hago esa pregunta a ti. ¿Cuál es la promesa que Adonai tiene para ti? Que tú sabes que esa es tu palabra con la que tú caminas, ese es tu andar día a día. Ustedes saben, mi palabra ha sido Josué capítulo 1, verso 5 en adelante. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, nunca se aparte de tu boca esta palabra. De día y de noche medita en ella, haz conforme a todo lo que en ella está escrito. Entonces yo estaré contigo, yo no te dejaré, yo te acompañaré. Todo lo que tú emprendas te saldrá bien, y esa palabra para mí es una palabra viva, es un rema en mi corazón. Y muchos hermanos, cuando yo les pregunto hoy, ya casi en su mayoría, todos tienen una promesa establecida. Hoy te hago la pregunta a ti. Por favor, aquí en el chat, indíqueme cuál es la promesa que Adonai te ha entregado. Que en medio de la prueba, la batalla, la circunstancia, la adversidad, cualquiera que estemos pasando en algún momento, yo pueda aferrarme a ese texto y decir, Hashem, tú me entregaste esta palabra y sobre esta palabra me sostengo, porque es la palabra que me da vida, es la palabra que tú me prometiste que harías en mí. Pero también hay algunos que les he preguntado por 3, por 4, por 5 años, ¿cuál es tu promesa? Y esta es la hora que me dicen,
Todavía no sé, no he podido encontrar una. 3.500 promesas bíblicas y todavía no has encontrado una. Aquí hay una para alguien que hoy pueda decir: pastor, esa palabra a partir del día de hoy será el rema de mi vida sobre el cual yo me sostengo. Y este rema nos ha acompañado a la pastora Pili y a mí por años en la vida familiar, en la vida de matrimonio, en la vida del ministerio. Libro de Eclesiastés, capítulo 11. Léalo conmigo, por favor. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Echa tu pan sobre las aguas, porque más adelante lo recogerás. Sembramos en nuestro tiempo, sembramos en nuestro tiempo, sembramos en nuestro tiempo. Y aunque yo dudé y patiné frente a esa siembra, y le decía a la pastora un momento: pero Pi, mira, por favor, no, me impidas hacer lo que Adonai puso en mi corazón hacer. Yo quiero sembrar, yo quiero bendecir. Sí, pero bájale un poquito. No, déjame que yo sé lo que Adonai me ha dicho que tengo que hacer. Que así se haga. Porque puede ser que tú no estés de acuerdo, pero cuando estás en común acuerdo en la decisión de uno, entonces 1 más 1, 1. Me está entendiendo, ¿verdad? Pasan los años. Adonai nos trae emigrantes salidos de nuestra tierra, de nuestro país, a un país que nunca pedimos venir. Pero el propósito de Adonai fue traernos a esta nación, entregarnos la vida del ministerio, empezar de 0.0000. Y a partir de ese 0.00, Adonai empezó a tratar con cada uno de nosotros, en especial conmigo, en mi intelecto, en mi capacidad, en mi yo soy, en mi ego, en muchos aspectos de mi vida. Hasta el día de hoy, Adonai trata conmigo. Por favor, hasta el día de hoy, trata conmigo. Pero mis amados, años después de haber sembrado y echar nuestro pan sobre las aguas, ahora lo hemos recogido. ¿Alguien me da un amén? Ahora hemos recogido. Y hoy seguimos sembrando, hoy seguimos colocando ese pan sobre las aguas, porque sabemos que mañana seguiremos recogiendo, y mañana nuestros hijos recogerán, y nuestros hijos recogerán, y nuestros hijos recogerán. Y ayer yo le decía a una querida amada pastora de nuestra congregación, al ver la casa que Adonai bendijo a sus hijos, le dije: amada pastora, estoy tan feliz de ver a tu hijo, la bendición que Adonai le entregó. ¿Sabes por qué? Porque ustedes han sido fieles, porque han sido humildes, porque han sembrado, han colocado el pan sobre las aguas, y ahora sus hijos están recogiendo la bendición. Dígalo conmigo: no damos para recibir, damos porque ya recibimos. Así que hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros, ¿quiénes? Los obreros, los ministros, los adoradores, los que estamos en el trabajo, en el propósito de la palabra, todos nosotros recibiremos la bendición de parte de nuestro amado Hashem. Amados, sin codicia, sin vanidad, sin egoísmo. Estación número 24, Tará. Lo mejor de lo mejor para Hashem. Ese Tará, repito, que tiene que ver con guardián de la puerta, y tiene que ver con el tributo. Adonai estableció que para el sacerdote, para Aarón, el sumo sacerdote, habría también provisión. No heredará tierra, pero yo seré, dice Adonai, yo seré tu bendición. Aleluya. Bueno, mis amados, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este tiempo en esta jornada número 24. La verdad, creo que continuaremos mañana con la estación Tara, porque hay cosas aún que necesitamos evaluar. Todavía Adonai en cada una de estas estaciones nos habla. Ya no como el pueblo que salió con el pensamiento del pueblo, con el pensamiento ladrillero, con el pensamiento de los esclavos. Ahora ya Adonai está hablando a los levitas, al pueblo que entra en obediencia y a reconocer a la tribu de Leví.
a reconocer su función, a reconocer su heredad no de las tierras, sino su heredad de parte de Adonai, escogidos sempiternamente, eternamente, perpetuamente, para el ministerio, para el servicio en el Mishkan. Bueno, mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué estación tan bonita, qué estación tan maravillosa, Torá. Gracias, Hashem, porque tú nos cuidas en la provisión. Gracias, porque si en algún momento hemos deshonrado definitivamente el hablar inapropiadamente, indebidamente en la vida del ministerio, Padre, perdónanos y ten misericordia de nosotros. Y permítenos, por supuesto, hacer ese tikkun, esa corrección, sabiendo que tú eres el administrador y nos enseñas la administración de toda la provisión que tú envías a tu casa. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro amado Jesús, hasta el día de mañana. Muchas gracias, amados, por sus maravillosos mensajes que me envían permanentemente. Gracias por estar conectados, gracias por compartir el video y gracias por estar allí en Israel Casa Integral. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Hasta el día de mañana. Shalom, shalom. Para todos un muy buen día. Hemos presentado Torá al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.